Buenos días, chicos. Seguimos pues en nuestras clases. Hoy día estamos martes 15 de septiembre. Estamos con nuestra actividad número 2 titulada Leemos para informarnos. ¿Sí? Estamos en el área de comunicación, las clases para sexto grado. Materiales a utilizar en esta actividad. Nuestro cuaderno de comunicación, nuestro lápiz, nuestros colores, plumones y las fichas pues que nos brinda la plataforma Aprendo en Casa o también la información que yo ya te envié. ¿Qué aprenderemos hoy? Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir el COVID-19 que seguro nos hemos preguntado cuáles son confiables. Por este motivo, hoy leerás diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet para valorar su confiabilidad. Responder esta pregunta: ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable? Y elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Identificar la calidad de los textos, redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que las presentan. Vamos a identificar qué calidad de textos es. Vamos a empezar. Primero vamos a reflexionar. Lee el mensaje de tu derecha. ¿Has escuchado hablar? Ahí está el mensaje. ¿Has escuchado hablar a alguno de tus familiares sobre este mensaje o algún parecido que le llegó al celular por medio de un mensaje de texto? ¿Qué tomarán en cuenta los receptores de este mensaje para seguir enviándolo? El mensaje dice: tenemos la cura. El coronavirus tiene cura. Un viejo médico chino lo comprobó. Ya muchos se han curado con este remedio. Coloca 8 dientes de ajo picado en 7 tazas de agua y que hierva. Come y bebe este preparado antes de dormir. Actúa de noche. Salvemos la vida de todo el Perú. Compártelo. ¿Sí? ¿Te llegó? ¿Les ha llegado a su mamá algún mensaje así? ¿A su familiar? ¿A alguien les ha llegado a su celular? ¿Qué han dicho? Lee el siguiente texto. ¿Has escuchado hablar a alguno de tus familiares sobre estos comunicados o alguno parecido que le ha llegado por alguna red social? ¿Qué datos del comunicado podrían generar confianza en sus lectores? ¿Has puesto en práctica alguna de estas recetas caseras para cuidarse del coronavirus? Cuando nos ha llegado un mensaje de este tipo, pues, ¿no? Dice: ¿has escuchado hablar de tus familiares sobre esos comunicados o algún parecido que te han llegado por una red social? Muchas veces nos llegan estos comunicados. Sí nos llega. Sí hemos escuchado. ¿Qué datos del comunicado podrán generar confianza en sus lectores? ¿Qué datos? Bueno, podría generar confianza aquí porque lo saca el Ministerio de Salud, dice el diario El Peruano, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ahí podría parecer que es un texto confiable, ¿no? Pero tenemos que leer lo que dice, a ver si es un texto confiable, ¿no? Para ver si nos muestra confianza. ¿Han puesto en práctica alguna vez alguna de estas recetas caseras
para cuidarse del coronavirus? En el segundo aviso dice, es responsabilidad de la OMS difundir los descubrimientos más recientes para combatir juntos el coronavirus COVID-19. Se ha descubierto que el masticar quión, también conocido como jengibre, retrasa y enlentece la replicación del virus en la garganta. ¿Cómo es posible esto? El producto de las enzimas salivales, al digerir el quión, producen un compuesto que disminuye la posibilidad de infectarse o padecer de forma grave la enfermedad. Se ha observado que los extractos no producen el mismo efecto, ya que el compuesto no entra en contacto con las enzimas producidas por el reflejo de la masticación. El doctor ruso Mikhail logró comprobar la efectividad de dicho método mediante más de 77.000 pruebas en todo el mundo. ¿Cómo y cuándo quión debe consumir? ¿Cómo y cuánto quión debe consumir? Se calcula que masticar un trozo de quión de 10 gramos como mínimo al día es la dosis adecuada para protegerse por 24 horas. Dice el Ministerio de Salud, el Ministerio, está pues la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, esto me hace, desde que yo veo un aviso de este tipo, ¿no? Y veo que pues lo dio el Ministerio de Salud y la OMS, entonces se me hace que es un texto confiable. Pero cuando leemos la información, ¿ustedes creen que sea un texto confiable? ¿Ah? Sigamos. Definitivamente no es fácil determinar qué información es confiable cuando hay tanta que circula, sobre todo cuando se desconocen aquellos criterios que orientan la confiabilidad de una comunicación. Observa la verdad de estos comunicados. Mire, la información que nos brinda es falsa. No son unos documentos confiables, no es información confiable. Ante situaciones como esta, la Organización Mundial de la Salud, OMS, con la autoridad que se le confiere, desmiente categóricamente en su página web y a través de diversos medios de comunicación estas creencias y otras que se difunden. ¿Ven? O sea, el ver el comunicado, ¿no? Y ver que es del el Ministerio de Salud y que es de la OMS, ¿no? Pero cuando uno lee la información, no, pues es algo que es confiable, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso. Profundicemos sobre los datos confiables. En toda tu etapa escolar, has leído diversos textos con el fin de informarte de forma clara, ordenada y progresiva sobre un tema. Posiblemente vienen a tu mente los libros de texto o los cuadernos de trabajo. Si tienes alguno por ahí, te darás cuenta de que es información que está adecuada a un público escolar. Presenta un lenguaje cercano para que puedas comprender fácilmente y se denominan textos expositivos. Sin embargo, algunos tienen un vocabulario poco familiar y se clasifican en dos. ¿Sí? Vamos. Divulgativos. Emplean un lenguaje sencillo, aparecen en la prensa o en los comunicados y se dirigen a toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Vamos viendo su otra clasificación.
especializados. Manejan un lenguaje técnico. Aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado grupo de especialistas. Médicos, economistas, profesores, etc. Por ejemplo, las monografías, las tesis y artículos científicos especializados. ¿Sí? Entonces hay que darnos cuenta, pues, cuando está dirigido a un público escolar, como ejemplo de los cuadernos de trabajo, sus libros que les manda el Estado, entonces presentan un lenguaje cercano para que ustedes entiendan, comprendan. A estos textos se les denomina textos expositivos. Pero sin embargo, cuando su vocabulario es un poco familiar, es un poco más técnico, más formal, se clasifican en dos, que son los divulgativos y los especializados. En ambos casos se trata de textos muy rigurosos y confiables, porque poseen, vamos a ver, autoría. Autoría viene pues de autor. Tiene un autor definido y reconocible. Generalmente está al inicio o al final del texto. A veces el autor es un organismo o es una institución. Por ejemplo, la Policía del Perú, Nacional del Perú, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, etc. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esos textos? Que explica cuál es la finalidad del texto, para qué se ha escrito y sostiene ese propósito en todo el proceso de escritura. Objetividad. La información que se difunda debe ser de calidad, auténtica y coherente. Se respalda en las fuentes y es desarrollado por especialistas del tema que se expone. Precisión. El lenguaje empleado, ya sea sencillo o técnico, según a quién se dirija y los propósitos de escritura, deben ser claros. Las ideas deben estar ordenadas según su estructura, inicio, desarrollo y cierre, y desarrolladas y respaldadas por las fuentes que cita. Actualización. La información cada cierto tiempo se renueva según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Por eso, los libros de texto tienen más de una edición de publicación. También se actualizan las páginas web de corte académico y los repositorios de las universidades y centros de investigación. Fuentes bibliográficas. Un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o web para respaldar la información, lo que proporciona seriedad y prestigio académico. Estas fuentes son reconocidas por la Sociedad de Científicos y Académicos por su contribución a la ciencia y a la investigación. Entonces, pues miren estas características que presentan esos textos, ¿no? Autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas, que es lo que se coloca al final, ¿no? Diciendo quién está dando este tipo de información. Entonces, ¿estás de acuerdo con que los ejemplos presentados son falsos? Seguro que determinaste que el mensaje del texto no es un texto confiable, puesto que no está desarrollando apropiadamente, no cuenta con autoría y no cita las fuentes con autoría. Sin embargo, el comunicado que fue difundido por las redes sociales menciona dos instituciones muy importantes que yo le dije, ¿no? La OMS y el Ministerio de Salud, para que el lector se confíe en esas circunstancias. Es importante verificar si el enlace te dirige a las redes sociales.
de esta manera de estas organizaciones y se debe acudir a la fuente web oficial para corroborar. ¿No? Eso es lo que tenemos que ver, porque a veces nos confiamos que el Ministerio de Salud o la Organización Mundial de la Salud está sacando ese tipo de comunicados, pero tenemos que leer bien, para que nosotros veamos si el contenido de ese comunicado es fiable. ¿Ya? Para profundizar un poco más sobre este tema, lee el texto número 1, Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. Orientaciones de la OMS sobre cómo informar del COVID-19. Bien, pues aquí tienes esta lectura, chicos. Van a tener que leerla. Luego, párrafo por párrafo, para que ustedes vayan viendo de qué trata este texto. Y si se encuentran con una palabra nueva, ya saben ustedes dónde recurrir, ¿no? Entonces son unas recomendaciones, unas orientaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Léelo muy bien y si no lo comprendes, vuélvelo a leer hasta que le encuentres el sentido a lo que lees. Prepárate para leer. Observa el texto y verifica si es un texto expositivo correcto, es decir, si es confiable. Para ello, revisa si tiene autoría, propósito, objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Entonces, ese es el procedimiento que debemos de seguir cuando nos presentan un texto expositivo. Entonces, tenemos que ver si tiene autor, si tiene el propósito, si es objetivo, si tiene precisión y actualización y cuáles son sus fuentes bibliográficas que hace que ese texto esté correcto. A leer. Realiza una primera lectura, ya te dije, ¿no? Subraya aquellas ideas que se relacionan con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que para ti sean nuevos. Si es necesario, realiza una segunda lectura y busca en el diccionario aquellas palabras que no logres comprender a partir del contexto. Eso es lo que te he dicho, ¿verdad? Bien, el texto leído es expositivo, pues presenta información con un lenguaje sencillo, porque está dirigido a escolares. Sin embargo, las recomendaciones que proporciona la OMS a través de la OPC al gremio de periodistas sobre cómo comunicar a la población sobre el COVID-19. Es textual, por lo tanto, tiene un lenguaje especializado y posiblemente te ha costado comprender algunas ideas. En síntesis, leíste un texto que tiene una parte divulgativa y otra más especializada. Te felicito, pues, por ese gran esfuerzo que has hecho para identificar, ¿no? ¿Cuál es un texto? Identificar un texto confiable y identificarlo y poder leerlo. Sigamos aprendiendo. Después de leer, realiza las siguientes acciones en tu cuaderno. Cuidado, las preguntas deben estar en su cuaderno de comunicación. Miren, aquí me dan 8 preguntas. ¿Qué dice? Explica el propósito del texto en palabras breves. Explica de qué trata el texto. Menciona 3 ideas importantes que resaltes del texto y explica por qué son importantes. Menciona con tus propias palabras las recomendaciones que expresa la OPS a los periodistas. Explica cómo se relacionan las recomendaciones de la OPS con las
desarrollan sobre los textos expositivos. Sustenta si el texto te parece importante o no. Sustenta si este texto es confiable o no. Ya saben ustedes la respuesta, más que segura. Selecciona aquellas ideas que puedes compartir con tu familia sobre la importancia de leer textos confiables. Estas son las preguntas que tú me las tienes que responder. No te vayas a olvidar. Con el siguiente esquema, revisa tus respuestas y mejóralas. Te paso tu lista de cotejos para que tú mejores tus respuestas. Miren lo que van a hacer. Dice, relacionaste las ideas de todo el texto para deducir para qué está. ¿Es solo escrito? ¿Ha sido escrito? Relacionaste las ideas de todo el texto para decir con tus propias palabras de qué trata. ¿Mencionaste alguna idea importante de cada párrafo o recomendaciones relevantes? Escribiste con tus propias palabras de qué trata, de qué trata cada recomendación dirigida a los periodistas. Posiblemente utiliza el lenguaje, el diccionario, para comprender algunas ideas. Compara las características del texto expositivo con las recomendaciones que brinda la OPS a los periodistas para garantizar la divulgación de información confiable e identificases consecuencias diferenciales y complementa al relacionar los textos. ¿Utilizaste información sobre textos expositivos y la lectura del texto número 1 al sustentar? ¿Ya? Entonces, utilizaste la información sobre los textos expositivos y la lectura del texto 1 al sustentar. Utilizaste la información sobre los textos expositivos y la lectura del texto 2 al sustentar. Y la pregunta 8. ¿Escribiste ideas que orienten a tus familiares cómo seleccionar fuentes confiables? Entonces, pues aquí te presento yo tu lista de, como se dice, tu lista de cotejos para que tú puedas, pues, las preguntas de acá puedas responderlas. Y si te faltó algo, entonces volver a nuestra lista de cotejos y ver qué es lo que me pide. El producto de hoy. Hoy día leerás y darás respuestas al texto número 2. ¿Cuál de estos textos es confiable? Ese es tu producto del día de hoy que me tienes que enviar. No te olvides tomarle una foto al grupo del WhatsApp y enviármela para tener una evidencia de tu trabajo. Reúne a tu familia. Ahí está nuestra familia. Comenta cómo un integrante de tu familia, como un integrante de la familia, la actividad que desarrollaste hoy. Léela o lee tu respuesta a la solicitud número 8, planteada en el cuadro. Luego muestra a tus familiares el texto 2. ¿Cuál de los textos es confiable? Vas pues a ver cuál de los dos es confiable. Y resuelven juntos las interrogantes que ahí se plantean. Eso es entonces lo que vas a hacer con tu familia. Y te doy pues las gracias por haberme escuchado el día de hoy y nos estaremos viendo pues el día de mañana. No te olvides el lavado de manos y el uso de mascarilla, que es lo más importante para poder protegernos sobre este COVID-19. ¿Sí? Muchísimas gracias y nos vemos pues el día de mañana.